Bien. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta, si estamos hablando de equivalentes, y de esos equivalentes son en función de los electrones que están circulando, el concepto de Faraday, que ya lo hemos visto. Donde acá simplemente lo único que le voy a recordar es el valor que tiene, 96.500 Coulomb, y que eso está relacionado a que está circulando una cantidad de moles de electrones. En función de esta variación de los potenciales en el ánodo y en el cátodo, ¿cómo yo los voy a poder plantear los electrodos? En función de mi serie electroquímica. ¿Y qué cosa es la serie electroquímica? No es otra cosa que los potenciales estándar de reducción de todos los compuestos que se han calculado. Nosotros en el teórico vimos dos ejemplos utilizando como referencia nuestro electrodo de hidrógeno al cual se le asigna un valor 0, cómo calcular, completar la pila con el elemento que queríamos determinar su potencial de reducción y cómo hacer esto. Simplemente acá, ¿qué es lo que quiero marcar? Dos cosas. Y cuando yo tengo un valor alto de un potencial de reducción, quiere decir que la reducción está favorecida. Cuando tengo un valor pequeño de potencial de reducción, quiere decir que lo que está favorecido es la oxidación. Por tanto, en función de lo que habíamos visto desde el punto de vista del agente oxidante y el agente reductor, evidentemente una especie como el flúor es muy buen agente oxidante. En ese sentido, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que hacia el flúor va a ir aumentando la fuerza oxidante o la característica oxidante de la especie que estamos analizando. ¿Pero de verdad entienden? ¿O me están viendo así de no entendí, pero quiero ir a jugar? O sea, entendí, güey. Y... Con esto, Claro, ¿puedo explicar lo que entendí? Al sindicato. Te entendí hasta donde dijiste que era topo, Viriño, pero sabía que era mariscal, pero no sé, mariscal o topo, ¿cuál de los es? Ya, explico de nuevo. La idea es que se salgan de Dracul ahora, entren a la casa que se llama El Sindicato, en función de la relación del hagan misiones de feudo para poder subirla de nivel lo más rápido posible. Y las misiones diarias sobre todo. También claro, y las misiones diarias. Y el día sábado los echamos a todos de la casa de El Sindicato para que vuelvan a Dracul y defendamos los feudos que tenemos. ¿Meter una casa en el mismo día? Recordemos que el del si nosotros te expulsamos, sí. O sea, si tú te sales de Dracul ahora, puedes entrar al sindicato, no te va a dar cooldown. Pero si te sales de... esa reacción en función del cociente de reacción. Que eso es lo que nos vamos a estar planteando acá cuando veamos si la pila está funcionando correctamente. Mi potencial tiene que ser positivo, mi delta G es negativo, el valor de la constante tiene que ser elevado. Si estamos en el equilibrio, ¿cuándo yo alcanzo el equilibrio? Cuando el potencial de mi pila es igual a 0. ¿Bien? Y eso cuando ocurre, cuando la constante es igual a 1. Cualquier proceso que yo tenga donde los valores de potencial sean negativos y el valor del delta G sea positivo, es una pila que no va a funcionar correctamente. Si bien uno la puede utilizar para determinar constantes de equilibrio o lo que fuere, no es una pila como tal, porque el proceso no es espontáneo. Eso lo tenemos que tener en claro. Ahora creo que sí, ya directamente podemos ver este ejercicio. Bien. El ejercicio que plantea. ¿Cuál es la FEM estándar? Si son valores estándar, me están hablando del potencial estándar. Por tanto, no necesariamente yo tengo que poner que las concentraciones son 1 molares, porque si es estándar ya yo sé que es así. Bien, entonces, aparte, yo tengo que tener los valores de los potenciales de oxidación y reducción. Veamos lo siguiente. Si bien los valores acá son bajos para los potenciales de reducción, evidentemente el sistema que menos favorecida a la reducción es lo que está referido a la reducción del cromo a cromo 0.
Por tanto, la reacción de reducción que va a estar favorecida es esta, de manera tal que el cadmio va a oxidar al cromo. Bien, porque el cadmio es el mejor agente oxidante porque su reducción se va a ver favorecida. Vamos a ver las reacciones. Si bien en este ejercicio en particular no es necesaria plantear las reacciones, sí lo quiero hacer para discutir un par de teorías con ustedes. Lo que va a ocurrir en el ánodo es mi oxidación. La oxidación es de cromo a cromo 3+. En esa reacción, estequiométricamente lo que tengo es por un mol que se esté formando, de decirlo de otra manera, por un mol que se disuelva el electrodo de cromo en mi ánodo, se van a tener que circular, disculpen, 3 moles de electrones, o lo que es lo mismo, tiene que circular 3 faraday. Bien, ¿qué ocurre en mi cátodo? La reducción del cadmio, o sea, sobre el cátodo se va a depositar cadmio. ¿Qué otra cosa es importante? Y por eso lo planteé acá, que como no son los mismos valores de electrones en cada una de las mis reacciones, yo tengo que multiplicarlas, cada una de ellas, para neutralizarlas. Por tanto, lo que tengo que tener en cuenta que la cantidad de electrones que está circulando son 6. Dale, pasa ahí. Dale, que no ¿Bien? puedo concentrarme. Patricia está ahí conectándose al ventilador. Mirá que hoy hace frío, Patria. Bien, entonces ahora sí lo que yo tenía que haber calculado, potencial del ánodo y potencial del cátodo. ¿Por qué este signo menos? Porque como en el potencial lo que yo tengo son los valores de reducción, yo tengo que llevarlos a valores de la oxidación, que como es lógico es el proceso contrario a lo que está acá. Bien, si ustedes se lo quieren aprender de un punto de vista sin analizar lo que está pasando, es simplemente potencial del ánodo menos potencial del cátodo. En función de eso, el potencial de mi celda, potencial estándar, es 0,34, por tanto es un proceso espontáneo. ¿Qué es lo otro que yo quería marcar? Es que si yo tengo que calcular el potencial de la celda en su inicio, yo tengo que tener en cuenta dentro de mi ecuación de Nernst el valor de la cantidad de electrones que se intercambia, que está relacionado a partir del balanceo de mi ecuación. Y eso lo tengo que tener en cuenta también a la hora de recordarle a ustedes que ese cociente Q no es una relación de productos sobre reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Está claro que entre los productos no incluyo al cadmio y entre los reactivos no incluyo al cromo porque son especies sólidas, por tanto su actividad es igual a 1. Bien, eso quería remarcarlo independientemente de que este ejercicio simplemente termina con esta etapa acá. Vamos a ver un ejercicio un poquitito más complicado. Nuevamente le estoy poniendo el valor de 1 molar para mi negocio, pero ¿dónde está la complicación? Que les pedí que calcularan el delta G de la reacción y su constante de equilibrio. Y estamos hablando de su constante de equilibrio, estamos hablando de un momento donde el delta G de la reacción es igual a 0. Bien, vamos a analizarlo. Entonces, lo primero, ¿qué especie se reduce? Porque yo quiero que funcione como pila esta reacción. Por tanto, mi potencial estándar tiene que ser positivo. Entonces, en función de eso, tengo que poner los valores de los potenciales. En este sentido, el potencial de la plata, que eso lo buscamos, eso no hay que saberse de memoria, es 0,80, y el potencial de reducción del magnesio, de magnesio 2+ a magnesio 0, es menos 0,37. Por tanto, la reducción de la plata está favorecida sobre la reducción del magnesio. En el cátodo va a estar la plata, en el ánodo va a estar el electrodo de magnesio. Nuevamente acá voy a tener que multiplicar por 2. Si bien para el cálculo del potencial estándar no lo tengo que tener en cuenta. Recuerden que una característica de los potenciales electrodos que son magnitudes intensivas. Bien, entonces, ¿qué
Acá me pedían, esa pila funciona. El delta G va a ser negativo. ¿Por qué sé que el delta G tiene que ser negativo? Porque es un proceso espontáneo lo que estoy analizando. Y para eso simplemente tengo que calcular el número de electrones. ¿De dónde lo saco? De mi reacción. El número de electrones son 2. El Faraday sé que es 96.500 Coulomb y lo único que tengo que hacerlo es multiplicarlo por el potencial que calculo acá. Recordar que el múltiplo de Coulomb por caída de potencial directamente me da Joule. O sea que esta medida que ustedes van a calcular, que yo no lo hice, directamente me va a dar un valor en Joule. Ahora, la constante de equilibrio, ¿cómo la puedo plantear? Bueno, como yo sé de mi reacción que estoy en el equilibrio, Q es igual a la constante de equilibrio. Y el delta G es igual a 0. ¿Cuál es el delta G igual a 0? El delta G de la reacción. Por tanto, yo perfectamente puedo, a partir de esta expresión que sale del análisis de lo que hablamos acá, despejar y calcular mi constante de equilibrio. Eso también se lo dejo para que ustedes lo hagan en este ejercicio en particular. Es muy simple lo que tienen que hacer. Si alguien tiene dudas, claramente me puede preguntar, y si no, a manera de otro ejercicio, vamos a ver el ejercicio 3, donde directamente vamos a calcular la constante de equilibrio. Ahora, ¿qué diferencia hay de este ejercicio con el anterior? Que acá me están planteando que lo tengo que hacer para una pila como esta. Bien, no me están diciendo que la pila tiene que funcionar. Me están diciendo que es para una reacción de ese tipo. Yo entonces lo que hice adicioné, para discutirlo un poquito, es si esa reacción sería espontánea o no, y si es posible predecir su valor de constante de equilibrio. Bien. Acá incorporé lo que habíamos dicho antes. Acá no tengo que multiplicar el potencial productor. Está planteado una reducción y una oxidación del estaño 2 más al estaño 4 más. Bien, por tanto, la diferencia de potencial la calculo en función del potencial del cátodo, que es esta especie, que de acá yo tengo que darme cuenta que ese es mi cátodo porque es la reducción de la reacción, y este que es la oxidación. Bien, en este caso vemos que el valor del potencial es positivo, por tanto yo puedo decir que la reacción es espontánea. Si la reacción es espontánea, yo debo predecir que su constante de equilibrio debe ser alta, por seguramente mayor que 1. Bien. Si hay duda, me lo van escribiendo en el chat. Veamos ahora otro ejercicio. Acá vamos a calcular directamente la constante de equilibrio. En los ejercicios anteriores lo analizamos. Acá sí voy a hacer el cálculo. Bien, para esa reacción que me están planteando ahí, también me están obligando que analice la reacción que me dan. No me están diciendo que si la pila funciona o no. Eso es un análisis que posteriormente nosotros podemos hacer a partir del valor del potencial estándar de mi pila. Bien, veamos. Entonces, si yo estoy pasando de hierro 2 a hierro 0 y estoy pasando de plata 0 a plata 2 más, la oxidación evidentemente es de la plata y la reducción es del hierro. Ahí me planteo la reacción. Estos 2 electrones que tengo acá es simplemente para balancear las dos en mis reacciones, porque acá tengo 2 electrones y acá tendría un solo electrón. Por tanto, la cantidad de electrones que se intercambian son 2. Vamos entonces a determinar el potencial estándar de mi pila. Estoy obligado a hacerlo y lo vamos a ver por qué. Aunque no me lo hubieran pedido. Yo, para ayudarlos al análisis, pregunto, la reacción ocurre espontáneamente para que se den cuenta que tienen que hacer esto. Pero no es necesario. Si yo tengo que calcular la constante de equilibrio, previamente tengo que calcular el potencial estándar de esa pila. En este caso, tengo los valores de los potenciales de reducción. Desde la plata ya lo teníamos del ejercicio anterior. Y acá tenemos este. Como se observa,
el valor de potencial va a ser negativo. Por tanto, la reacción no es espontánea. Y yo puedo ya tener en cuenta que la constante de equilibrio de esa reacción va a ser pequeña. Vamos a hacer los cálculos. Vamos a plantearnos nuestra ecuación general para el delta G de la reacción. En cualquier instante, ese sería mi delta G. Ahora, como me están planteando que tengo que calcular mi constante de equilibrio, es en el momento que el delta G de la celda va a ser igual a 0. Este delta G que puse acá es también de la celda, pero es delta G estándar de la celda. Este es el delta G en cualquier instante, al inicio de comenzar mi pila a funcionar o en el momento que ya la pila se detiene. ¿En qué momento mi pila se va a detener? En el momento que la pila sea igual a 0. Acá, evidentemente, ese potencial que es igual a 0 porque me están diciendo que tengo que calcular la constante de equilibrio. Bien, eso es importante. Ese concepto ya nosotros lo teníamos y lo estamos otra vez planteando. Por tanto, si el potencial este es igual a 0, el potencial de la celda o potencial estándar va a ser igual. Esto igual a 0, esto pasa para acá sumando, el potencial de mi celda va a ser igual a 0,059 sobre 2. Está claro que si yo estoy utilizando esta ecuación es porque estoy trabajando a 25 grados. Bien, entonces, simplemente ya sé que el valor de n es igual a 2, tengo calculado el valor del potencial, lo que hago es sustituir valores. Después de eso, lo que hago es resolverlo. Yo lo que haría, siempre le comento a la gente, sería dividir este número entre 2 y después pasarlo dividiendo acá. Eso me da un valor de menos 42. Y ahora simplemente tengo que sacar el antilogaritmo. Bien, como es lógico, este valor que tenemos acá es muy chico. ¿Y por qué ese valor es chico? Porque nuestra pila, la reacción no es espontánea. Cuanto más chico sea este valor de acá, evidentemente la constante de equilibrio va a ser más chica. ¿Y qué es lo que me está diciendo que esa constante de equilibrio sea chica? Que la reacción no está favorecida en esa dirección. Bien, son aspectos que uno debe analizar a partir de los resultados que uno tiene en este ejercicio. ¿Hasta acá vamos bien? Cualquier cosa, escríbanme acá en el chat las dudas que tienen o abran directamente el micrófono y hablen. Vamos a ver entonces ahora otro ejercicio. Si voy muy rápido también me lo dicen, por favor. Bien, vamos a ver esto. Vamos a hacer un cálculo de la ecuación de Nernst. La anterior también utilizamos una aplicación de la ecuación de Nernst. Y vamos a construir una pila con un electrodo de plata sumergido en una solución de plata 0,1 y un electrodo de zinc sumergido en una solución 0,2. Entonces, ¿qué vamos a ver? Discutir las reacciones que tienen en cada uno de los electrodos y la reacción de esto lo puse ahí porque ya lo habíamos dicho, y calcular el potencial de dicha pila. Como no nos dicen nada, en un momento voy a calcular el potencial de la pila, simplemente voy a calcular el potencial al inicio de la pila, ponerla a funcionar. En función de los valores que yo tengo acá, evidentemente, como el valor del potencial de reducción de la plata es mucho más grande que el potencial de reducción del zinc, la plata va a ir en el cátodo porque la reacción que está favorecida es la de la plata, la de reducción de la plata, y la reacción que está favorecida para el zinc es su oxidación. Nuevamente acá tenemos que tener en cuenta que esto lo tengo que multiplicar por 2. Lo que me está diciendo que la relación entre la plata y el zinc molar es por 2 moles de plata que se reducen, se oxida 1 mol de zinc y está circulando 2 electrones, 2 moles de electrones. Bien, lo cual me está diciendo a partir de esta reacción que la reacción molar y de equivalente de la plata es la misma.
Bien, entonces el cálculo ya sé que mi pila va a funcionar así. Ahora vamos a calcular el potencial. Yo tengo ya el valor del potencial de la celda, tengo el valor de N, que lo vi acá a partir de la cantidad de electrones que se intercambian, y simplemente en el valor de Q, que es lo que tengo que hacer, sustituir los valores de las concentraciones iniciales de cada uno, que es lo que yo voy a hacer acá. Primero planteo la reacción. Acá nuevamente hay que tener cuidado con el valor de N y con las concentraciones, que la de plata tiene que estar elevado al cuadrado. Yo normalmente cuando le planteé eso el otro día, le dije que con un recurso mnemotécnico, si ustedes no se acuerdan, lo lógico es que lo planteen a partir de acá del equilibrio, pero si no, es logaritmo de la forma oxidada sobre la forma reducida. Y acá simplemente incorporo los valores. Sustituyo, pensé que había puesto los valores acá de 0,2 y 0,1. Disculpen, no los puse. En 10 minutos terminamos. O sea, en 10 minutos. Y acá me da el valor del potencial. Si no hemos terminado en esos 10 minutos, cuando se corte, vuelvo a reconectarnos. ¿Bien? Si no, de todas maneras, lo pienso hacer para preguntar sus dudas. Vamos a ver ahora otro ejercicio. Utilizando los datos de potenciales de reducción, planteé el correcto funcionamiento de la pila. Calcule el potencial de la pila a 25 grados y si se sabe que, y bueno, acá me dan las dos concentraciones. Para un poco. En función de que este valor de acá es más chico que este de acá, yo planteo la oxidación para el hierro y la reducción para el cadmio. Está claro acá que esta pila no es de las mejores pilas, porque ahora cuando vemos el valor del potencial es muy chico. Bien, si bien es un proceso espontáneo, como nos estamos planteando, si uno fuera a plantear comercialmente esta pila va a funcionar poco. Bien, ahora que tenemos que hacer, calcular lo que me están pidiendo es el valor de potencial al inicio. La concentración, si hiciéramos la reacción, nos va a dar que un mol de cadmio se reduce para generar un mol de hierro 2. Bien, entonces, simplemente sustituir los valores. Acá no tengo que elevarlo a la nada, porque la cantidad de electrones en cada una de las mis reacciones es la misma, N es igual a 2 otra vez, y bueno, simplemente sustituyo. Bien, y calculo, y como era lógico, ese potencial inicial de mi pila es muy chico. Por eso esta pila no tendría una utilización comercial grande. Bien, vamos a ver un último ejercicio que traté de mezclar varias cosas. Vamos a hacer cálculos del delta G al inicio, similar a lo que habíamos hecho antes, y después vamos a ver la pila funcionando en el tiempo, y después vamos a determinar la cantidad de corriente que ha circulado. O sea, este es un ejercicio un poquito más completo. Bien, analicemos. Entonces, tengo mis valores de potencial inicial. Evidentemente, la reducción, como este valor es más alto, por eso el ánodo va a ser el que está relacionado a la oxidación del estaño, mientras que el cátodo va a estar relacionado a la reducción de la plata. Bien, como observamos, acá tenemos un valor de potencial positivo, por tanto, la pila funciona en este sentido. Acá la quise poner de esta manera, porque acá recordamos la notación de cómo se plantea una pila. A la derecha, que es el primer proceso, es el proceso de oxidación, donde el electrodo que está ocurriendo acá es mi ánodo. Acá, con estas dos flechas, lo que estoy planteando es mi puente salino, y acá el proceso de reducción de la plata, que sería mi cátodo. Bien. Bien, entonces, en un valor inicial, fíjense que acá uno podría engañarse. ¿Por qué? Porque con las concentraciones iniciales los dos son iguales. Uno podría decir, acá, señor, me va a dar 0 y el potencial de la celda inicial va a ser 0,94.
Error. ¿Por qué? Porque no he tenido en cuenta la reacción global, donde en la reacción global tenemos 2 moles de plata que están jugando. Por eso la plata está elevada al cuadrado. Acá directamente lo divido entre 2 y sepa lo que tengo ahí, de donde mi potencial de celda es este. El valor del delta G al inicio lo puedo calcular después directamente a partir del potencial de mi celda, ¿no? En función del número de moles por los farads. Eso no lo planteé, ustedes deberían poderlo calcular porque han visto esa reacción, pero me dicen delta G al inicio de la reacción tiene que estar dado evidentemente con el potencial de la celda. Bien, eso es importante. Vamos a ver qué me piden en la segunda parte del ejercicio. Corra. Bien, ¿qué me pide la segunda parte? Recalcular el potencial cuando la concentración de plata se reduce a la mitad. Y me dicen que no hay variación de volúmenes de las soluciones. Y yo, para facilitar los cálculos, planteé que cada una de las celdas es de 1 litro, de manera de trabajar con concentraciones molares. Bien. Recuerdo simplemente lo que tenemos al inicio. Entonces, yo tengo mi potencial inicial y lo que tengo que tener en cuenta es que la plata se reduce. Se reduce en cuanto a la mitad, por tanto, la concentración en el momento del cálculo que yo estoy haciendo, si la concentración inicial era 0,01, va a pasar a ser 0,005. ¿Cómo la reacción, un equivalente de plata se deposita cuando pasa 1 mol de electrones, y yo puedo determinar que la concentración molar y la concentración en equivalentes es la misma. De todas maneras, como directamente me estaban diciendo cuándo era la concentración de plata, yo sé que en mi reacción, esto acá, esto es el inicio, este señor va a ser la mitad. Lo que tengo es ahora que recalcular cuánto aumentó la concentración del estaño 2 más. Eso es lo que tengo que recalcular. Bien, entonces, lo que planteé anteriormente es lo que tengo escrito acá. Si la concentración disminuye a la mitad, pasa a ser tanto. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular los equivalentes depositados. ¿Por qué los equivalentes depositados? Porque los equivalentes que se depositan en el cátodo van a ser iguales a los equivalentes de estaño que se disuelven en el ánodo. La reacción va de equivalente a equivalente. Bien. ¿Cómo? De la reacción, acá tengo que 1 mol de plata reacciona con 1 mol de electrones para darme 1 mol de plata sólido. Evidentemente, el equivalente de plata va a ser igual a los moles de plata. Por tanto, 0,005 equivalente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ánodo se me han disuelto 0,05 equivalentes de estaño. Ahora, simplemente lo que tengo que hacer es pasar esto a moles, y como lo tengo en una celda que es de 1 litro, ya directamente puedo recalcular la concentración molar. Bien. Recuerdo simplemente algo que no se me puede olvidar, que es que los equivalentes disueltos en ánodo son iguales a los equivalentes depositados en el cátodo. Tanto son los equivalentes de plata. Mi relación por la ecuación, acá, es que 1 mol de estaño equivale a 2 equivalentes, por tanto, si tengo 0,05, va a ser 0,025. ¿De dónde? La nueva concentración de la plata, del estaño, disculpen, del estaño 2 más sería el 0,01 más 0,0025. Bien, porque es lo que se me ha depositado en el tiempo de reacción que se me está planteando. ¿De dónde? El potencial de la celda va a ser ahora de 0,086. Lógicamente tiene que ser menor al anterior. ¿Por qué? Por una cosa simple. La pila está funcionando.
Si la pila está funcionando, tiene que gastar energía en forma de esa variación de potencial, porque está circulando carga. Bien, ¿qué cantidad? Como me están pidiendo que calcule la carga, yo no voy a después determinar la intensidad de corriente, simplemente voy a averiguar qué cantidad de carga ha circulado por mi sistema. Si un equivalente de estaño, no, en realidad aquí habría que ponerlo de plata, disculpen, porque si no, si es de estaño, aquí hay que poner 2. Este es con la plata. Pero lo hicimos en equivalente, sí, porque lo pensé en moles, disculpen. Si un equivalente de estaño, que es igual, discúlpenme ahí, los equivalentes de estaño y plata son iguales. Estamos hablando de equivalente, no de moles. Por tanto, 0,05 me da que la corriente que ha circulado es 482 coulombs. Bien, y de esa manera puedo averiguar la cantidad de carga que ha circulado en función de los equivalentes que se me depositaron en el cátodo o que se me disolvieron en el ánodo.